Hola chicos, un gusto poder verlos, saludarles, las mejores vibras para este inicio de septiembre que seguro viene con grandes expectativas positivas para cada uno de nosotros. Pues hoy vamos a brindar un pequeño resumen de la clase número 3 de UNAES de la asignatura de planificación curricular, donde vamos a esbozar un poquito sobre la innovación del currículo, la innovación curricular desde distintas perspectivas basadas en la propia asignatura. Dentro de la definición, nosotros podemos poder ponderar que la innovación curricular es esa manera en que nosotros nos vestimos diferente, como ese outfit que nosotros le damos a nuestra imagen. Es decir, es la manera en que nosotros vamos a enseñar en ese proceso permanente, pero cada vez que es complejo, pero que se evalúan todos los programas de formación. En pocas palabras, esa habilidad para que nosotros podamos explorar y empoderar al estudiante en las distintas metodologías de la enseñanza-aprendizaje para propiamente hacer que ellos logren avanzar en su conocimiento pese a varios factores. La renovación de los currículos es importante adaptarlo a las distintas necesidades, aplicarlo a un mundo cercano, pero a la vez tener un concepto mixto, pero llevadero en cada uno de estos aspectos. Eso nos hace típicamente reinventarnos, ver los distintos aprendizajes que se van ligando en nuestras modalidades virtuales. Recuerden que clase pasada hablábamos precisamente de cómo se ha venido modernizando el currículo. Perdón, en sistemas modulares, en sistemas por competencia, en sus sistemas tradicionales y sobre todo ahora en esta nueva modalidad que sirve como un referente para el mundo que vivimos actual. Definitivamente que existen distintos tipos de profesionales para requerir el futuro, nuevos modelos educativos para contemplar el proceso formativo, pero a la vez también contamos con tecnología de punta, como son las modalidades Early Learning, que es perder el papel fundamental del maestro, el profesor es el que de manera rutinaria cumple con un horario de capacitación de acuerdo a las necesidades, es decir, que nosotros nos volvemos autodidactas de nuestro propio conocimiento. Para ello, el espíritu formador docente actual es importante, porque vendría siendo un punto de partida para ver la parte formativa, el propósito de recomponer, de mejorar. Es decir, que nos vamos a vestir y nos vamos realmente a perfumar con cada una de esa innovación, que es el que va a hacer ese toque especial, esa cerecita del pastel, o de esa pizza, sacar esos slides importantes para poder innovar en la parte pedagógica, que es el que va a hacer que nosotros podamos definir y conceptualizar entender el proceso orientado a la mejora continua y que precisamente la innovación pedagógica sea un proceso en el cual el desarrollo fundamental de los alumnos y docentes incluye una relación entre todos para tener evaluación, metodología, actividades didácticas como fin y como recurso. Las teorías curriculares. Nosotros podemos hablar de la teoría técnica, de la teoría crítica, pero en verdad existen diversos enfoques teóricos, pero esos enfoques teóricos son importantes para poder definir los momentos que tenemos. En el grupo de hoy nosotros trabajamos dos ideas fundamentales de la ventaja y de ventaja de la educación virtual, pero además de eso, a usted le va a tocar diseñar un plan de estudio innovador y realizar su prueba parcial. Y para ello entonces nosotros vamos a poder hablar un poquito de cómo está contemplada la plataforma en este sentido. Permítanme entonces compartirles un poquito la plataforma, perdón, para que ustedes estén en contexto. Y por ello entonces yo le voy a compartir precisamente nuestra plataforma en donde vamos a hablar un poquito sobre la planificación curricular. Cuando hablamos de la planificación curricular, nos vamos a ir al módulo que actualmente nosotros estamos señalizados a poder ver y poder observar. En este caso es el módulo número 3. Entonces, en este módulo número 3 nosotros vamos a poder explorar allí algunas habilidades de particularidad. Bueno, chicos, aquí, como bien habíamos terminado de explicar lo que es el PPT, aquí básicamente vamos a hablar de una planificación analítica, que es la que discutimos en grupo con los chicos, pues la mañana de hoy, en donde hablábamos de la denominación de la asignatura, que es el nombre de la asignatura, la abreviatura como tal propiamente, el código y los prerequisitos
que prerequisito significa cuál fue la materia anterior que ellos debieron haber aprobado para dar la actual. Y por supuesto la cantidad de horas teóricas, prácticas y total de horas, además de la cantidad de créditos y el periodo que es el primer cuatrimestre. Esto usted lo va a sacar de pues, el plan de estudio. La descripción de la asignatura, que es un breve resumen de qué se trata la asignatura, un pequeño paraguas de qué vamos a ver acá, y por supuesto los objetivos generales, que son importantes, que es como lo que quiero que el estudiante logre. Los objetivos específicos es lo que yo quiero lograr en cada uno de los módulos o en las unidades curriculares o en cada una de las clases. Por ejemplo, nosotros hablamos de los orígenes del currículo en el primer módulo, hablamos de plantear los modelos curriculares en el segundo módulo y las innovaciones educativas la tratamos hoy en la clase de hoy, que era la tercera clase. De allí parten los contenidos de clase, que son básicamente los temas que deben de poder reorganizar, y la metodología de cómo yo voy a enseñar y por supuesto los recursos didácticos de las cosas que yo voy a necesitar. Además de la evaluación, que aquí debes preponderar qué vale cada cosa, qué porcentaje tiene cada una, pero en nuestras tareas también es importante destinar cuáles son los aspectos fundamentales como las rúbricas o los criterios de evaluación. La bibliografía que debe estar basada, la básica, en los últimos 5 años y la complementaria que debe estar en función básicamente de algunas cosas que quizás veamos que sea relevante. Bien, voy a volver a compartir entonces acá plataforma. Eh, en nuestra unidad curricular en plataforma nosotros nos encontramos, si vemos acá, nos encontramos en la tercera unidad curricular. Esta tercera unidad curricular habla de la innovación curricular. La innovación curricular es maravillosa porque nos enfoca en distintos quehaceres, es decir, que nosotros aquí en esta tercera unidad curricular de innovación curricular, aquí nosotros podemos enfatizarnos en que nuestro curso se sumerge en el apasionante mundo de la innovación curricular, es decir, que aquí se da la parte esencial de la educación contemporánea, donde ha venido siendo la tendencia, es decir, lo último, la determinación de los perfiles, aquí vamos con el objetivo, cómo podemos diseñar una innovación curricular, pero que además de eso, cómo podemos comprender las tendencias, adaptarnos a los planes de estudios y experiencias y evaluar críticamente la efectividad. Aquí van a haber dos lecturas importantes: innovación del currículo, innovación curricular de los retos de la universidad del siglo XXI, y por supuesto la lectura complementaria, que va a ser muy destacable. Inclusive existen algunos videos relevantes para que usted pueda visualizarlos, y las actividades es un diseño curricular innovador. Te va a hacer un diseño curricular donde le va a pedir portada, objetivo, enfoques, actividades, sistema de evaluación, cronograma y justificación, además de referencia. Recuerden que esta estructura usted la puede poder diseñar y es en base a la lectura que ustedes tienen allí. Y por supuesto la prueba parcial. Aquí están los criterios de evaluaciones que deben de poder socializarlos en la portada. Su introducción debe presentar claramente, sus objetivos deben de estar definidos, su selección de enfoque pedagógica debe estar bien clara, igualmente el uso de la tecnología, el diseño de actividades y el sistema de evaluación, además del cronograma, justificación, presentación, referencia, ortografía y formato de entrega. Recuerden que si usted tiene alguna dificultad para hacer esto, porque esto lo vamos a presentar en clase, no se preocupe, porque usted tiene una semana adicional para despejar dudas de cómo hacerlo, y eso lo vamos a abordar en la clase 4. Nuestra biblioteca virtual, que siempre está disponible para ustedes. Y bueno, cualquier duda y consulta, recuerden que yo estoy en el foro para poder aclararse. Que pasen maravilloso día. Bye bye. Bienvenidos amigos de Pedagogía MX a un video nuevo. Este es el video 2 referente al currículum. Recordemos que en el primero hablamos acerca de la teoría. Esta vez vamos a hablar acerca del diseño curricular. Antes de iniciar el video, recuerda darle like, comentarlo aquí abajo. También aquí te voy a estar dejando las redes sociales de Pedagogía MX para que nos sigas. Y suscríbete a este canal. Ya que en el video de hoy vamos a hablar acerca del diseño curricular, hagamos un repaso de qué es el currículum, cuáles son sus tipos y cuáles son sus elementos.
El currículum es la fundamentación teórica práctica del proceso educativo y académico. Es la guía que el docente utiliza para poder realizar de forma correcta su trabajo. En ella viene lo que se pretende hacer, los contenidos que se deben trabajar, sugerencias de cómo hacerlo, las formas de evaluación, entre otras cosas. Todo lo referente a la teoría del currículum siempre está sujeta a las diferentes concepciones de sus autores y el concepto que cada uno tiene sobre el currículo. Currículum formal es aquel que ya está escrito y viene completamente detallado. Es la guía de toda práctica educativa. Currículum real es la puesta en marcha del currículum formal. Incluye las modificaciones necesarias acordes al contexto y a las actividades. Currículum oculto son las experiencias educativas generadoras de aprendizaje que se dan sin intención alguna. Currículum nulo engloba todo lo que se debió de haber trabajado pero que por diversos motivos ya no se pudo. El número y tipos de elementos del currículum formal varía según cada autor. Se resumen en metas o propósitos que se pretenden alcanzar. Van dirigidos a las escuelas, a los docentes y a los alumnos. Están presentes en diferentes momentos, como las actividades diarias, las actividades mensuales, bimestrales, semestrales, etc. Es la fundamentación de lo que se trabajará, es decir, aquella información que el docente va a utilizar con sus alumnos. Eso le corresponde principalmente al docente y alude a la forma en la que va a trabajar. Va a emplear estrategias, metodologías, actividades y otras experiencias educativas que sean acordes a los contenidos y que vayan de la mano con los objetivos. Pretende evidenciar los conocimientos de los estudiantes. Se ocupa principalmente de la forma en la que se va a evaluar, las herramientas que se van a emplear, las ponderaciones y las fechas en las que se va a realizar. Ya después de este breve repaso sobre la teoría curricular, ahora sí vamos a pasar al diseño curricular. Deben tener en cuenta que un currículum está diseñado para ser puesto en práctica casi en cualquier contexto. Ya en la práctica siempre va a haber algo que se va a modificar. Esto se conoce como adecuación curricular. Esta modificación existe para reemplazar aspectos que no son viables por otros que sí lo son. Lo más amplio y abarcable posible, considerando todas las variables que influyen en la aplicación del currículum. Permite dejar en libertad al que lo va a aplicar y hacerle las modificaciones necesarias. Modificaciones que están relacionadas con el contexto escolar, con la infraestructura, con las necesidades de los alumnos, con las herramientas que tiene el docente a la mano y las características de los alumnos. Regularmente un currículo es amplio, pero forzosamente todos sus elementos deben ser claros y coherentes. Hace referencia a que un currículo sea aplicado en diferentes escuelas pero con base en las adaptaciones y en las modificaciones, este no va a ser el mismo que los otros. La base es la misma, pero debe ser adecuado y modificado de los otros, ya que las escuelas y los maestros pueden plantearse otros objetivos. Va en función del punto anterior. Se debe tener en cuenta las necesidades de los alumnos, los recursos, la cultura, etc. El diseño curricular explica cómo elaborar la fundamentación pedagógica. Además, es acción, ya que constituye un proceso de elaboración y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos curriculares las formas de ponerla en práctica y evaluarla. El diseño curricular revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, estructuración y organización de los proyectos curriculares. La elaboración de un currículo puede ser visto como una receta, unos pasos a seguir o una metodología, pero forzosamente se tiene que hacer lo siguiente. Esta tarea permite explorar la realidad para determinar el contexto y la situación existente. Engloba un análisis que abarca el contexto, las personas, la cultura, la economía y otros factores. Se analiza a los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus cualidades, motivaciones, conocimientos previos, nivel de desarrollo intelectual, preparación profesional, necesidades, intereses, etc. Incluye la exploración de los recursos humanos para enfrentar el proceso curricular. Se asumen posiciones de los diferentes teóricos en relación con la realidad existente. Se explica cuál es el criterio de sociedad, hombre, educación, maestro, alumno, etc. Se elige el enfoque curricular y el paradigma educativo que sea más apropiado. Se desarrolla el perfil de ingreso y egreso. Esta tarea consiste en la secuenciación y estructuración de los componentes curriculares. La secuenciación o estructuración está vinculada a la concepción curricular. En esta parte se desarrollan los elementos del currículum, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
Esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en práctica del proyecto curricular. Es una transición del currículo anterior al currículo nuevo y todo lo que influye: docentes, alumnos, personal administrativo, objetivos y capacitación continua en la aplicación de este currículum. Se diseña la evaluación que parte de objetivos terminales y establece indicadores de rendimiento y funcionalidad. Además, instrumentos que permitan validar la efectividad del currículo,